Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos muy complacidos de estar en este séptimo encuentro SUMEM en esta segunda fase. Mi colega Olga Rivas García y yo, su servidor Luis Fernando González Beltrán, les vamos a presentar nuestro trabajo titulado Aprendizaje del análisis estadístico mediante comprensión lectora de investigación psicológica. Introducción. Con frecuencia nos lamentamos del bajo nivel de preparación de los estudiantes, sus graves problemas de comprensión y el abuso de la memorización mecánica como casi única estrategia de estudio. Aquí intentaremos darles nuevas estrategias. Y las estadísticas muestran que México ocupa el lugar 48 entre los 66 países de la OCDE en comprensión lectora, y el 81% tienen competencia insuficiente para la ejecución de las actividades cognitivas complejas, análisis, síntesis y solución de problemas. A estos alumnos, además, hay que prepararlos en estadística para que sean profesionales exitosos. Debemos incluir el lenguaje de la estadística como parte de sus habilidades profesionales. Aquí probamos una experiencia didáctica que cubriera ambos aspectos, que fuera un consumidor crítico de la información, tanto teórica como metodológica y estadística. El mayor peso en el aprendizaje de los alumnos a nivel superior es mediante la lectura de textos, por lo que la comprensión lectora es una competencia básica que debemos atacar primero. Un problema es que nuestros estudiantes consideran aparte el proceso de lectura del proceso de comprensión, y para ellos no hay ninguna diferencia entre leer un periódico, leer un cómic o leer un artículo de investigación. La mayoría de los alumnos reportan que no usan estrategia alguna, como formular preguntas antes de la lectura para contestarlas con el texto, ni considera necesario hacer uso de su conocimiento previo para relacionarlo con lo que están leyendo. Por otro lado, tenemos también complicaciones con su adquisición de habilidades metodológicas, conocidas también como procedimentales, que consisten en echar a andar una serie de esquemas cognitivos que explican cómo se logró un cambio en el fenómeno o cómo se solucionó un problema. En las asignaturas aplicadas o laboratorios, es común pedir prácticas, que consisten mayormente en repetir experimentos clásicos o modelos a seguir, y en raras ocasiones que busquen la solución de un problema real. Aun cuando la práctica implica evaluar la pertinencia de diferentes diseños metodológicos y hasta de concebir una alternativa novedosa de solución a un problema de su área profesional, las prácticas se diseñan para realizarse en equipo, y puede resultar en la mala costumbre de que el planteamiento principal lo haga uno solo de los miembros del equipo. Vamos a definir el aprendizaje significativo para relacionarlo con las habilidades metodológicas y conceptuales. Primero, pretendemos lograr una ejecución adaptable que descubra nuevas maneras de solucionar problemas, transferir el aprendizaje de las aulas al mundo real, donde el profesionista tendrá su actuación. Segundo, no queremos un profesor que dé cátedra, queremos una interacción entre maestro, alumno y objeto de estudio, que cubra, además de los ejemplos, además de la teoría, la solución de problemas en la práctica. Tercero, además de imitación, donde el profesor es un modelo a seguir, se debe incluir una diversidad de opciones que le permita al alumno cierta creatividad con problemas diferentes. Y cuatro, finalmente, la complejidad del mundo actual requiere un pensamiento estadístico adecuado que permita una interpretación de los múltiples fenómenos aleatorios del entorno. Como nuestra búsqueda se dirige al razonamiento en nuestros alumnos, a una adecuada toma de decisiones para intentar solucionar problemas, utilizaremos en conjunto tres elementos que aislados han tenido poco éxito. Podemos aprovechar primero las ventajas que dan las nuevas tecnologías, segundo, para desarrollar actividades de mayor complejidad y tercero, poderlos entrenar para potenciar sus habilidades metodológico y conceptuales. Aquí intentamos dar un contexto para el proceso de comprensión lectora, que además permite el aprendizaje de habilidades metodológico y conceptuales, y finalmente que prepare el escenario para aprender la estadística como un proceso basado en problemas. Como nos dijo el Dr. Kate Devlin en la etapa 1 de este encuentro, debemos enfocarnos en la lógica, en el pensamiento abstracto más que en los cálculos.
Por ello, aquí nosotros buscamos un contexto de investigación para el aprendizaje y aprovechando que las asignaturas tienen planteada la lectura de artículos en revistas especializadas, encontramos un escenario apropiado. Las principales dificultades ya las mencionamos: la forma inadecuada de lectura de los alumnos y la suposición de que las habilidades más complejas surgirían solas. Para atacar este problema, Santoyo en 2001 ha desarrollado una técnica de análisis de textos que entrena la comprensión lectora, promueve el análisis, la evaluación y la comprensión de los textos teóricos, aplicados y metodológicos que se tienen que revisar en la carrera de psicología. Con el propósito de aumentar la generalidad de la técnica de análisis de textos, se diseñó una experiencia instruccional para dicho análisis, añadiendo a la clase un curso virtual en una plataforma Moodle y que contempla la discusión guiada y pormenorizada de las categorías relacionadas con la estadística, en específico de los diseños experimentales y la prueba de hipótesis. Con el curso se pretendió entrenar la capacidad lectora, la evaluación de artículos de investigación y el análisis estadístico. Nuestro objetivo fue probar el efecto del curso virtual en los conocimientos y habilidades estadísticas de alumnos de psicología al contestar preguntas sobre la pertinencia de los diseños, las pruebas y conclusiones de los autores de los artículos que se proponían para análisis y crítica. Método. Participantes. Participó un grupo de la licenciatura de Psicología del Sistema Abierto de 16 alumnos de sexto semestre. Materiales e instrumentos. Se utilizaron 6 artículos como materiales de lectura de acuerdo al programa de la asignatura correspondiente y un formato de análisis de textos. La técnica de análisis estratégico de textos consiste en aplicar a las lecturas una serie de categorías para extraer del artículo su estructura, para criticarlo, juzgarlo y evaluarlo, analizando la pertinencia de cada componente y la coherencia entre ellos. Las categorías de análisis se modificaron de las presentadas por Cepeda, Santoyo y Morena en 2010 y fueron las que se ven en pantalla. En la categoría 5, Estrategia del autor, el foco fue el entrenamiento en análisis estadístico. Cada categoría que se calificaba de acuerdo a un puntaje de 1 si es incorrecto y hasta 3 si es correcto, para los casos en los que se debería identificar o analizar. Y en aquellos casos en que se requiere deducir, evaluar e integrar, también hay un puntaje de hasta 5, cuando responde de forma creativa y va más allá del texto. Con un total de 10 categorías, el puntaje mínimo de un aceptable nivel de ejecución sería 30, por lo que se calculó un índice de precisión, dividiendo el puntaje que obtenía cada alumno entre 30. Para evaluar sus conocimientos estadísticos se diseñó una prueba con 10 preguntas de opción múltiple acerca de la pertinencia de la estrategia del autor, el tipo de diseño utilizado, la estadística de prueba y de la consistencia tanto interna como externa, el control de las variables, la generalización de los resultados. Procedimiento. Los alumnos trabajaron en la plataforma Moodle, donde primero debían leer las categorías con ejemplos, ver una presentación digital y contestar un cuestionario sobre la categorización y los ejemplos. El cuestionario se retroalimentaba individualmente por alguno de los autores. A continuación tenían una lectura por semana y debían aplicar las categorías de análisis al artículo. La retroalimentación fue personalizada e incluía los puntajes alcanzados. Después de cada lectura se abría un foro en la plataforma con 10 preguntas abiertas sobre conocimientos estadísticos. Se pedía que cada alumno eligiera una pregunta para contestarla y discutiera al menos 3 respuestas de sus compañeros. Finalmente se podía contestar individualmente la prueba de opción múltiple. Resultados. Se calculó el índice de precisión promedio de los participantes por cada lectura. Se graficó la ejecución conforme avanzaban las sesiones, como se puede apreciar en la figura 1. La tendencia fue un incremento sostenido para alcanzar una ejecución casi perfecta. El índice inicial fue de 0.39, se logró un incremento de 20 puntos porcentuales para la segunda lectura y un incremento de 57 puntos de la primera a la última lectura con diferencias significativas. El incremento en los primeros análisis se debió a las categorías que requerían solo la identificación, que se dominó muy rápido, y conforme avanzaron las sesiones aumentó el puntaje en las tareas de evaluación y finalmente las de elaboración creativa.
En esta segunda figura se aprecia cómo la variabilidad inició muy alta y fue decreciendo conforme aumentaba la práctica de los participantes. Tenemos que señalar que el grupo en su primera lectura presentó un promedio bastante más alto que el reportado por Santoyo y colaboradores. Los foros requirieron de mucha instigación, de retroalimentación muy puntual, y las aportaciones fueron desarrollándose de frases cortas hasta argumentos completos con apoyo de fuentes externas a los artículos. Con respecto a la prueba de opción múltiple, el promedio inició en 2 respuestas correctas y de la misma forma solo se alcanzaron 6.3 respuestas correctas hasta el cuarto foro, terminando en 7.5 y 8.1 para los últimos materiales de la lectura. Con el fin de saber lo que opinaban los alumnos de su propia ejecución, se les pidió evaluar el grado de dominio sobre el uso del formato APA en sus reportes y sobre algunos componentes de los artículos antes y después del curso. Vemos en la gráfica que en todos los casos consideraron que mejoraron de la primera a la última lectura. Discusión. El curso virtual en la plataforma Moodle fue exitoso al incorporar un contexto de investigación para que los estudiantes se enfocaran en la lógica más que en los cálculos de medidas en los datos. Los artículos especializados ya daban los resultados. La tarea era entenderlos y juzgarlos si era lo que se requería para contestar la pregunta, dado el tipo de datos y qué se podía llegar a concluir. Generalmente se enseñan los conocimientos metodológicos y estadísticos sin relación a un problema, y luego se pide que se demuestre su uso correcto en prácticas o experimentos. Aquí proponemos una opción intermedia, la crítica de su uso en investigaciones publicadas antes de esperar que el alumno sea capaz de diseñar todo un programa de acción para aplicar lo aprendido. En el primer foro sobre las cuestiones estadísticas y diseño de la lectura, se requirió de mucha instigación para contestar las preguntas correctamente, pues repetían los cursos de acción que habían puesto en la categoría 10, que mayormente se refería al uso de diferentes poblaciones de estudio. Ya para el cuarto foro, casi no había respuestas incorrectas y surgieron propuestas novedosas sobre el control de variables y los diseños de investigación. En el último foro, algunos alumnos citaban referencias de libros de metodología o estadística para reforzar sus argumentos. En el transcurso se dio un trabajo colaborativo, se negociaban las respuestas para cada categoría, permitía ver ejemplos y atender a diversas retroalimentaciones. Al contrario de muchos trabajos sobre problemas de razonamiento estadístico o de campos específicos como medidas de tendencia central, correlación, etc., aquí preferimos enfocarnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, considerando la estadística como una disciplina cuya aplicación es dentro de un contexto más amplio, en este caso, la investigación. Para finalizar, apostamos por una mayor adopción de esta estrategia a todos los niveles, no solo por lo dicho aquí, sino porque explícitamente está diseñada para guardar un paralelo con los lineamientos de la APA, que no únicamente son el estándar en psicología, sino que se está aceptando en otras disciplinas para orientar la presentación de trabajos en congresos y hasta para la recepción de artículos de investigación. De forma que el entrenamiento en el modelo representará una gran ventaja para los alumnos que requieran hacer reportes de todo tipo y a los docentes que puedan llevar a cabo un entrenamiento de esta clase. Presentamos aquí un estudio que aumenta la generalidad del modelo de análisis estratégico de textos. Hemos visto que los alumnos pueden lograr un punto de vista crítico cuando, después del análisis de las lecturas, las categorías de la estrategia se usan para otras tareas. Una de las características más meritorias de la estrategia es su gran capacidad de fomentar la investigación acerca de su eficacia en diferentes situaciones. Nuestra labor está guiada por la convicción de que tenemos una estrategia perfectible y buscamos las condiciones que permitan establecerla en conjunción con el trabajo colaborativo. Muchas gracias.